Hola hermanos, bienvenidos nuevamente a nuestra clase. Como recuerdan, pues estamos llevando las clases de padres fieles. El día de hoy vamos a ver el tema que se refiere a los padres y madres que provocan. Entonces, pues les damos la bienvenida y vamos a iniciar con una oración. Voy a pedir a mi hermana Paula que me apoye con esta oración. Hola hermanos, vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, porque tu amor es infinito para con cada uno de nosotros. Te queremos agradecer, Padre, la oportunidad que nos has dado de todo este tiempo, Señor, podernos reunir de manera virtual para poder seguir escudriñando tu palabra. Gracias por esta oportunidad que nos has dado como iglesia. Y pues también porque estas clases no solamente las han podido ver nuestros hermanos que pertenecen a esta iglesia, Señor, sino muchas personas que se han conectado, Señor, han podido ver esta información, estas clases, Señor, que nos has permitido transmitir. Gracias por esa gran bendición, Señor, y nos seguimos poniendo en tus manos para que en este día tú nos acompañes y podamos seguir estudiando tu palabra y lo que nos quieras decir a través de ella, Señor, lo podamos aplicar a nuestro diario vivir. Gracias, Padre, por cada una de las familias que representan a tu amada iglesia de Mina, porque tú les has bendecido, Señor, y les seguimos dejando en tus manos para que tú seas en cada una de sus necesidades que ellos tengan. Quédate pues con nosotros, Padre. Sé con nuestra hermana Raquel que va a compartir tu palabra. Úsala como instrumento dócil en tus manos, Señor, y que todo lo que nos va a compartir sea de bendición para tu pueblo, Padre. Todo lo agradecemos y suplicamos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, pues vamos a iniciar, hermanos. Voy a pedirle a la hermana que vaya avanzando la presentación. Y en este día, hermanos, vamos a poder pues tocar varios casos, perfiles que se refieren a la provocación. Y el tema de la provocación, hablando familiarmente, hermanos, pues conlleva muchos temas que tienen que ver con el comportamiento que los padres pues muestran al momento de estar conviviendo día a día con sus hijos. Y cabe mencionar que pues no precisamente a veces tiene que ser el padre o la madre, ¿no? Sino también puede ser quien esté a cargo de la educación de los niños o de los adolescentes. La parte de la provocación es importante entenderla desde los diferentes puntos que vamos a ir analizando para tratar de analizar y ver en cuál perfil quizá nosotros estamos haciendo esta acción en pues los hijos o quienes están a cargo, ¿no? Primero puse, hermanos, estos dos textos que son los que hablan de la provocación. En la Biblia se menciona cómo debe de ser el actuar de los hijos hacia los padres, las madres, pero también habla de cómo debe ser ese actuar de los padres y las madres hacia los hijos. Aquí vemos en el primer pasaje que dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. Y aquí, hermanos, pues es importante entender la ira, ¿no? Puede ser desde la ira o simplemente una pequeña molestia, un sentimiento no adecuado, tristeza, muchas situaciones que pueden caber en este aspecto de qué provoca, ¿no? Dice, si no creadlos en disciplina y amonestación al Señor. Esto lo encontramos en Efesios, la carta a los Efesios, en el capítulo 6, el versículo 4. Otro pasaje, hermanos, también es el de padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Este está en la epístola a los Colosenses, en el capítulo 3, el versículo 21. Y aquí les puse unas pequeñas figuritas, hermanos, en la presentación, porque son algunos de los aspectos que de pronto pueden entrar en esto del no provoquéis, en el tema de los sentimientos. Puede haber confusión, frustración, que se les exija mucho, que se les analice demasiado, que haya señalamientos, que se les compare. Muchas situaciones que de pronto pues van a provocar sentimientos y reacciones en los hijos que finalmente pues van a tener un final triste, ¿no?
Esto claramente lo podemos ver ya en adultos que están con una manera de ser que no agrada al Señor. Vamos a pasar a la siguiente, hermano. Bueno, tenemos aquí el primer ejemplo, que es esos padres que se muestran orgullosos, orgullosas, las madres. Y no se refiere a algo en el sentido de que se está reconociendo o se tiene admiración por un comportamiento, no, sino a ese orgullo o esa característica del ser humano que se convierte pues en pecado, ¿no? De creer que se tiene el conocimiento, que se tiene la información, que es el que tiene la razón. Entonces, los padres que son orgullosos o orgullosas las madres, difícilmente admiten que están equivocados. Ellos están en una posición de que lo que se acaba de decir a los hijos es lo correcto, es lo que se debe de hacer, es lo único, y pues en ocasiones lo que sucede es que es algo que no es correcto, no es cierto, pero el reconocer que se tuvo un error o que se dio una declaración pues que fue falsa, no lo admiten. Entonces, le voy a pedir a la hermana que si me ayuda a leer lo que nos dice Santiago 4:6, en lo que la hermana Paula busca esta cita. Es muy claro en este tipo de perfiles que se señala mucho a los hijos el que se haga algo, pero con el actuar se está diciendo lo contrario. Entonces, esta frase que está aquí de haz lo que digo, no lo que hago, viene a ser el día a día. Y esto causa un señalamiento de que hay una manera de actuar, una manera de responder, una manera de vivir, pero no corresponde al ejemplo que está dando el papá. Entonces, la mamá puede estar diciendo, organiza esto, pórtate así, y ella tiene pues un estallido de ira o tiene un problema en su organización, muchas cosas que de pronto vienen abajo, esa instrucción que se está dando por el solo ejemplo. Y el reconocer que se está haciendo mal, que no se está cumpliendo con lo que se está exigiendo, pues es una situación difícil para los hijos, ¿no? Como qué es lo correcto, lo que me dice, lo que estoy viendo que hace. Si ya lo tiene, hermana, vamos a escucharla. Sí, dice la palabra de Dios, es Santiago 4:6, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Gracias, hermana. Y este pasaje, pues, es para reflexionar, hermanos, como adultos, los padres y las madres, de que tienen que tener ese sentimiento de doblegarse, ¿no? El Señor lo dice muy claramente aquí en el pasaje y es algo que se tiene que obedecer, que seguir. Eh, Muy importante es que lo primero es ser también humildes, escuchar el consejo, lo que la palabra de Dios dice a los padres y a las madres. Este señalamiento de no es que alguien más fue el culpable, yo estoy correcto, ese es un comportamiento que se tiene que eliminar. Padres orgullosos provocan a los hijos a muchos sentimientos, a la ira, a la frustración, al desconcierto de qué es lo que tengo que hacer. Vamos a pasar a la siguiente, hermana. El perfil del padre o la madre desesperante. Este caso, hermanos, es, pues, de acuerdo a lo que la lección nos mostraba de ejemplos, un perfil de padre o una madre que siente lástima por sí misma o por sí mismo. Es muy pesimista, es muy negativo, las situaciones del día a día que se viven en la familia, siempre ve como esta actitud que escuchamos la frase, ¿no? De ve el vaso medio vacío, siempre se está pues compadeciendo de que es una situación difícil su vida. eh, Cuando suceden cosas en las que hay que mostrar gratitud, no lo muestra, no da motivación, no da esperanza. Entonces, todo este perfil desesperante así pues no hay como cosas positivas, no hay cosas buenas, claramente la palabra de Dios nos indica que pues no es un perfil de un creyente, ¿no? Entonces, hablando de los padres y las madres, pues con este perfil lo que causan es tristeza, es desánimo en los hijos. Es un perfil en el que los papás inconsciente o quizás hasta conscientemente ya
van causando en el hijo o en la hija que no haya esa gratitud al momento de recibir las bendiciones de Dios. ¿Por qué? Porque pues todo lo ven con ese perfil de negatividad en la que pues no están viendo todo lo que Dios bendice a su familia. Aquí tenemos también unas citas. Le voy a pedir a mi hermana que me ayude a leer Romanos 8:28. Sí, Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Gracias, hermana. Entonces, la promesa de nuestro Dios es que pues todo va bien a los que le aman, ¿no? A los que le obedecen, a los que le siguen. Y esa es una realidad que tiene que tener un papá, una mamá. Esta actitud de pesimismo, de pobre de mí, de nos va muy mal, se tiene que quitar porque causa tristeza en los hijos, causa desánimo y ese sentimiento de gratitud, pues va creciendo el hijo sin hacerlo, ¿no? Sin dar gracias. Vamos a pasar a la que sigue, hermana. El perfil de los controladores y los padres o madres airados. Em, la parte difícil de pronto pues ya tener bajo su responsabilidad a otros seres en su vida, sin duda que da esa quizá oportunidad a creer que hay que tener todo ordenado, todo controlado para que no vaya a haber riesgos, no vaya a haber problemas, pero se lleva al extremo y entonces el perfil de los padres o las madres, son provocadores porque tienen este modo de controlar todo, de enojarse. Entonces, ¿qué es lo que sucede con los hijos? Hay una frustración en ellos de estar siempre expectantes de qué es lo que va a molestar ahora a mi papá o a mi mamá. Bajo la situación de que todo se tiene que tener bajo control, pues llega un momento en que se salen las cosas de precisamente el control que se tenía y viene el enojo, viene la frustración de los padres o las madres. Y entonces pues viene una cadena de reacciones, ¿no? Es el desquitarse con el que esté más cerca, si es la hija, si es el hijo, si son todos. Usan palabras que son muy rudas, que son muy ásperas, se muestran siempre impacientes, son poco amables, y muchas veces, pues, este tema del egoísmo, ¿no? De tiene que ser como yo lo tenía planeado, como estaba ya perfectamente controlado. Y lo que va a suceder con estos perfiles, hermanos, es que, pues, causan un malestar, están provocando a esta tristeza a los hijos de, bueno, pues, ¿qué es lo que molestó ahora, no? ¿Qué es lo que hizo que se enojara? Si esto sucedió de camino a las vacaciones o de camino a la escuela, fue algo que fue, pues, fuera del alcance quizá de los que iban en el camión y hubo un accidente y pues ya el papá se enoja, todo lo tiene como negativo, ¿no? Y la parte importante a trabajar, hermanos, es que estos padres pues tienen que mostrar el amor de Cristo, tienen que mostrar ese amor por el prójimo, en este caso pues por los hijos, en medio de las situaciones que se salen fuera de lo que está establecido. Muchas veces en este tipo de perfiles, la vida de los hijos está prácticamente planeada, está dentro de un itinerario de actividades y que igual las emociones se tienen que comportar de cierta manera, si no, de lo contrario, pues ya empiezan con mostrarse muy autoritarios, mostrarse regañándoles, ¿no? De que ya no se está siguiendo como se ve establecido. Aquí puse dos pasajes, están pues el de Santiago 1:19-20 y el 3:17, hermana, le voy a pedir si me ayuda a leerlo. Santiago 1:19 y 20. Y dice la palabra de Dios: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Ujú. Gracias, hermana. Entonces, es pues claramente ahí que la ira no debe de estar presente, ¿no? Eh, Vamos a pasar a la que sigue, hermana. El,
el que cambia las reglas. Otro perfil, hermanos, es de padres y madres provocadoras, es el que establece reglas o que muestra un reglamento para la vida de la familia, y resulta de que en el día a día estas reglas pues son incumplibles o inalcanzables, ¿no? Se establecen bajo las condiciones que el padre y la madre creen que son lo mejor, pero no precisamente lo más real a alcanzar. Entonces, se llenan el día a día de estas familias con un buen de reglas que se tienen que cumplir, de comportamiento, de acciones, que llevan a mucho estrés familiar porque son tantas que de pronto algunas se van a olvidar, bajo ciertas circunstancias no se van a poder cumplir, y entonces se va volviendo muy laxo ese tema de las reglas, y finalmente pues causa el cansancio, la confusión de, bueno, ¿sí lo iba a hacer o no lo iba a hacer? ¿Habíamos quedado en esto o no habíamos quedado en esto? Estos padres que están estableciendo reglas con la finalidad de que todo vaya más ordenado, que todo fluya de una manera más fácil, llegan a un límite de poner tantas que finalmente hasta ellos mismos olvidan el por qué de pronto se puso tal regla, ¿no? O por qué de pronto habíamos acordado tal cosa. Muchas veces, pues los padres ya definitivamente ni siquiera cumplen también las reglas por el cansancio, porque vienen pues muy agotados de su trabajo, se había establecido algo y luego ya no la hacen. Entonces, esta confusión que se crea de hay regla pero no la cumplimos o es una regla que es inalcanzable, pues va llevando a un ambiente en el que los hijos se van a, obviamente, a desesperar, ¿no? ¿A qué provoca esto? Pues a muchos sentimientos de frustración. Ese nivel de organización ya cuando van creciendo pues no queda muy claro si funcionan o no las reglas, finalmente se ponen para no cumplirlas o se ponen y son inalcanzables de cumplir, ¿no? Hay un trabajo ahí que realizar, hermanos, que es ser constante, firme, ser misericordioso y considerado. Vamos a leer estos dos pasajes que pongo aquí abajo, que es la carta a los Romanos en el capítulo 12, el versículo 11, y también en Gálatas 6, 9. Le voy a pedir a mi hermana Paula que si me ayuda a buscar Romanos 12, 11. Y algo muy importante, hermanos, en lo que nuestra hermana encuentra el pasaje, es que ser misericordioso y considerado aplica como el amor de padre y madre que inicialmente tienen, pero también en el concepto bueno, qué edad tiene, cuáles son sus aptitudes, cuál es el alcance que tienen para realizar tal o cual regla que se estableció. Existe mucha frustración cuando las reglas se ponen bajo unas condiciones que el niño no tiene o la niña no tiene actualmente o el adolescente. Entonces, hay que ser considerado y hay que ser misericordioso también al momento de que una regla no se cumplió. Entender el por qué fue que no se está logrando cumplir tal o cual regla. Así sí se vale cambiarla porque ya se está analizando el por qué no se está cumpliendo. Si es una situación, por ejemplo, de, bueno, le estoy pidiendo demasiado, una madre piensa, estoy pidiéndole demasiado a mi hijo, a mi hija, y bueno, sus actividades no le dan para que aparte haga esa otra actividad, pues es ahora sí que de consideración y de misericordia el cambiar esas reglas, ¿no? No está mal cambiarlas. Aquí nos referimos a cambiar las reglas cuando sin mayor explicación ni justificación simplemente se dejan de cumplir o se establecen unas que no se alcanzan y causan la frustración. Si ya la tiene, hermana, le agradezco que me ayude a leerla. Sí, Romanos 12, 11. En lo que se requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gracias, hermana. Y este pasaje, hermanos, pues obviamente nos permite ver que sí hay que tener un orden. Aquí nos dice, pues hay que ser diligentes, no perezosos. Y esto va muy en función de lo que mencionaba hace un momento, ver las capacidades que tienen los hijos y en función de esto, pues poner las pruebas, ¿no? No se trata tampoco de que nunca, de las reglas, perdón, no se trata de que nunca se pongan actividades o se pongan límites, ¿no? Hay que, en el caso, por ejemplo, de aquí de estar pues, activos, no estar perezosos, eso es una parte importante para que la educación se vaya dando de manera sana.
poner actividades, poner reglas, pero siempre que sean bajo este concepto de constantes y firmes, considerando las limitaciones que se tienen, los alcances que se pueden lograr. Vamos a la siguiente, hermana. Los padres que son exagerados y que causan o provocan pues, en los hijos muchos sentimientos. La exageración, hermanos, es característica o es algo que vemos cuando los padres utilizan mucho palabras o frases. Por ejemplo, aquí puse siempre, millones, nunca. Hay una situación que se está presentando y en ese momento explota completamente el sentir de la madre o el padre y utilizan estas frases. Es que siempre tú utilizas para no hacer esto el pretexto tal. Millones de veces te lo he dicho y no lo haces o nunca nos escuchas. Cosas que de pronto están siendo muy puntuales, son situaciones muy específicas, pero la generalidad en que se manejan hacen que se exageren, ¿no? Se está haciendo demasiado grande el problema. Lo muy característico es que está sucediendo algo y en ese momento el padre o la madre traen a su memoria, al recuerdo de otras situaciones y entonces lo juntan y ya parece algo que es constante, ¿no? El que el niño no hizo una actividad, la niña no respondió como se debería, y entonces ya dicen, siempre es así, ¿no? Se están acordando de algo que pasó, pero ya lo están metiendo ahí en la situación del momento y causan un dramatismo. El peor de los escenarios, hermanos, es el impacto que está teniendo pues en los sentimientos del hijo o la hija, ¿no? Este dramatismo que se genera va creando una imagen de algo que no es verdad. Por ejemplo, el decir el siempre tú haces esto, puede ser que sean casos aislados, pero ya se está dejando la imagen de que la niña o el niño tienen ese comportamiento. Puede ser que los papás lo estén haciendo de manera inconsciente, pero la realidad es que el llevar ese nivel de grande el problema o el señalamiento de lo que está sucediendo, pues es un tema de exageración innecesario. Entonces, la parte que se recomienda como parte pues, trabajar este perfil, si alguno de los hermanos tuviese pues en su actuar diario con sus hijos este tema de la exageración, dice en la segunda epístola a Timoteo 2:25 que se haga una corrección con mansedumbre. Dice que con mansedumbre corrija. Aquí la palabra mansedumbre pues nos habla de manso, ¿no? De ser con un perfil que no llevemos a la exageración, a la exasperación. ¿Qué es lo que puede suceder en este caso? Si las cosas se hacen exageradas, va a haber esa frustración y más si es en público, hermanos. La vergüenza, el enojo, la tristeza de los hijos, de las hijas, pues va a ser mucho y esos sentimientos pues obviamente se van acumulados. Se van acumulando. Si esta actitud de exageración es una constante en los papás, pues imagínense el cúmulo que va teniendo el hijo o la hija pues mejor ni quiero estar en público, ¿no? Porque va a suceder esto, ¿no? Siempre están con un temor y en casa pues no pasa lo contrario, ¿no? El tema de que los hermanos estén ahí, otros familiares. Vamos a pasar a la que sigue, hermana. El perfil de los padres y madres perfeccionistas. En nuestra sociedad, hermanos, pues es muy común que de pronto está como una constante el estar comparando, el estar buscando la perfección, el estar pues logrando los estándares más altos que haya en todos los ámbitos, ¿no? En lo emocional, en lo intelectual, en lo físico. Y esto, hermanos, en cuanto a lo que estamos conversando ahorita de los perfiles de los papás, es un perfil en el que promueve o está generando la expectativa en que el hijo o la hija tiene que alcanzar tal o cual cosa, ¿no? Si es en la escuela, tiene que tener tal nivel de desempeño. Bajita la mano, pero en muchas ocasiones la presión es demasiada, poniendo como de es que cuando, poniéndose de ejemplo o poniendo de ejemplo a alguien más, ¿no? Es que cuando yo estaba en tal grado, yo tenía tales calificaciones, yo había tenido tales promedios. Ese nivel de eh, motivación o como se quiera manejar, hermanos, pues no es lo ideal. Obviamente, siempre en la palabra de Dios nos habla de que nosotros tenemos que buscar el mostrarnos como unos creyentes que damos buen testimonio. Pero el dar buen testimonio no quiere decir que tenga que sacar el 10 el niño, no tiene que ser
un perfil en el que él va aprendiendo y va sumando los conocimientos que tiene. Si saca el 10, pues bien bueno, ¿no? Pero si no, no quiere decir que tenga que vivir toda la vida con esa presión. Es un perfil también que promueve mucho bueno, alcanza tú esto, pero quizá el papá no nos está, o la mamá nos está portando de tal manera, ¿no? Muchas veces vemos que pues es un choque ahí de pronto de caracteres donde el papá ciertamente tiene un perfil, la mamá también, ellos lograron ciertas cosas en su vida o se portan de cierta manera y ya pretenden que los hijos tengan exactamente el mismo comportamiento. Ciertamente es fácil, quizá pues por convivencia, el ir adoptando ciertas actitudes, el cierto gusto por algo, pero eso no quiere decir que los lleven a un nivel de forzarlos a la perfección. Aquí ponemos en esta línea lo de similar a los fariseos, porque recordamos cómo los fariseos ponían de referencia para los demás unos estándares muy altos, ¿no? Siguiendo esta parte de la cultura, la parte que tenían pues, del legado de sus antecesores y que todos tenían que hacer exactamente eso y llegar a ese nivel de rectitud. Ni ellos mismos podían alcanzarlo, ni ellos lo lograban, pero sí lo estaban buscando establecer en los demás. Entonces, viéndolo como el caso para los padres y las madres, pues esto de tratar de que tú seas el de los 10, tú seas el de la medalla, tú seas el de los logros, tú te portes así, tú seas el más amiguero, el más relacionado con todos, siendo que ni ellos mismos lo pudieran ser, hermanos, pues es ponerles reglas que son muy altas, ¿no? Llegar a la perfección, hermanos, no es posible. La palabra de Dios nos dice muy claramente que nosotros estamos en una carrera de la perfección. No vamos a llegar a ella en la vida como tal, porque sabemos que es un proceso, ¿no? Nuestra meta es tal como llegar, lo era el Señor Jesús en todos los aspectos, en su carácter, en su dedicación, en su amor al Padre, y estamos en ese proceso. Entonces, en el tema de buscar el perfeccionamiento en la vida de los hijos, tiene mucho que ver con esa realidad que nosotros como adultos también tenemos. Es un proceso. Entonces, cuando se tiene ese nivel, no hay un espacio para poder motivarlos, porque siempre se les está exigiendo, ¿no? Y los más pequeños detalles siempre son razón para estarles recordando que se tienen que esforzar más, ¿no? Entonces hay que tener ese amor del Señor, de dar ese espacio para así el que ellos puedan desarrollarse, pero sin llegar a una exigencia del perfeccionismo. Vamos al siguiente capítulo, hermano. Perdón, el siguiente slide. Aquí el de compara. Los padres y madres que comparan, hermanos, están llevando a una provocación que históricamente lo podemos ver en la Biblia, es la historia de Abel y Caín, ¿no? Ahí en el pasaje de Génesis nosotros podemos recordar cómo se estableció estas diferencias, ¿no? Cómo era Abel y cómo era Caín. Entonces, cuando los padres de pronto hacen una comparación, las madres hacen una comparación, están como incitando un poco este sentimiento que sentía Caín, ¿no? Algo tengo yo mal, algo hago yo mal. Y la realidad es que en nuestra actualidad, hermanos, la comparación está al día, ¿no? A la orden del día. En todos los aspectos de nuestra vida se puede estar teniendo un punto de comparación. Y no es malo tener un punto de comparación. Lo malo es cuando se vuelve en el día a día una exigencia. Los padres y madres que utilizan mucho las frases como de ¿por qué no eres como tal? ¿Por qué no eres como tu hermano? ¿Por qué tú no hiciste esto? ¿Por qué no te portas así? Esas preguntas constantes, hermanos, dañan, pero terriblemente, ¿no? ¿Por qué? Porque están causando ese sentimiento de tú no lo eres, tú no logras, tú no pareces, y lo que sucede es que la realidad es que cada persona es diferente. Entonces, no se puede estar exigiendo que se llegue al mismo punto que otra persona a su hijo o a su hija. Aquí puse esta imagen de los lugares porque de pronto se tiene tanto esta tendencia a que, bueno, es que tienes que llegar a ser como tal, o por qué no lo eres, o qué estás haciendo mal. Sin un acompañamiento, hermanos, esto va a causar mucha frustración y tristeza. Dentro de la familia es muy claro que pues cada uno de los hijos va a tener un perfil, un carácter, y es muy sano que se entienda que entre esas diferencias obviamente se van a tener diferentes logros y no se debe pretender en ningún momento que todos alcancen lo mismo.
Si aquí se está comparando por el tema de un comportamiento, es decir, un niño se porta bien, la niña se porta mal, o un niño se porta bien, el niño también se porta bien, el otro se porta mal. El tema de la comparación, hermanos, más que el estar señalando, es entender qué hace que este niño que no se está portando bien o que está teniendo un desempeño diferente en la escuela o que él se aísla por alguna razón, encontrar cuáles son los detonadores de eso, ¿no? Más que el estar constante con las preguntas, busque, hermano, cuáles son las situaciones que se están presentando detrás de eso. Deje de comparar, así de sencillo, deje de comparar. En Efesios 4 nos dice, está un poquito enfocado a otro tema que es la parte anterior en Efesios, pero todo Efesios 4 habla de la vocación que fuisteis llamados. A cada uno de nosotros fue dada gracia conforme a la medida del don de Cristo. También tenemos el pasaje que nos habla de todos los miembros que conforman el cuerpo. Entonces, la Biblia es muy clara en cuanto a las diferencias, hermanos. Todos somos diferentes, todos tenemos un actuar, una manera de ser diferente y es importante que los papás que comparan lo tengan muy presente para que dejen de comparar. Vamos a pasar a la siguiente, hermano. Gracias. Aquí vemos el que aparenta. Este perfil, hermanos, es padres que provocan mucha confusión porque ellos se sienten, los papás se sienten como que están bajo la lupa, bajo el análisis de los demás, ¿no? Inclusive de sus mismos hijos. Entonces están preocupados por si lo estoy haciendo bien, si lo estoy haciendo mal, si lo estoy dejando pasar mucho tiempo el hacer esto o lo debo de hacer pronto. Están preocupados todo el tiempo de qué es lo que se está pensando de ellos, inclusive de los hijos. Entonces, el regaño, por ejemplo, a veces de un padre hacia su hijo, de una madre hacia su hijo, viene limitado por esto de ¿qué va a pensar mi hijo si lo regaño ahorita? ¿Va a creer que soy malo? ¿Va a creer que ya no lo quiero? Entonces, causa pues, digamos que desconcierto en los hijos, porque este perfil trato de ser, pero no convencido, sino nada más para que no sea la reacción de los demás de tal o cual manera, lleva a esta confusión de, bueno, en realidad, ¿quién es mi papá y quién es mi mamá, no? Yo veo que en la casa se comporta de una manera y en la calle, delante de otras personas, me trata de manera diferente. Entonces, esto de generar la confusión, pues crea también la inseguridad, ¿no? Y va creando esa dualidad en los niños de aparentar también. Son tan buenos en aprender las cosas que al rato pues están prácticamente teniendo dos maneras de comportarse, ¿no? Con los papás de una manera y con el resto del mundo de otra manera. Y en Primera de Tesalonicenses 2:4, hermanos, es muy claro lo que nos dice el mensaje. Y esto va para los papás, los madres y los hijos. El comportamiento debe ser no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba los corazones. Entonces, tanto los papás que están buscando que se les reconozca o que no se les señale, no, el comportamiento debe ser solamente para agradar a Dios en lo que refiere a la educación de sus hijos. Vamos a la siguiente, hermana, por favor. Los padres que son sumisos, manipulables, también llevan a la provocación a los hijos. El extremo del padre que de pronto es completamente controlador a un padre que es sumiso y manipulable. Cuando son sumisos y manipulables, los padres y las madres se ve en una actitud en la que ellos siempre acaban cediendo a lo que el hijo o la hija están requiriendo o están demandando. Desde muy temprana edad, en los demás capítulos ya lo pudimos revisar, las demás lecciones, cómo a las diferentes etapas se va manejando pues el carácter de los hijos para que no se convierta esto en una manipulación constante. En el caso de los padres que son sumisos y manipulables, muchas veces lo permiten así o se convierten en este perfil porque están buscando tener la paz, ¿no? Si esto llevaba a un confrontamiento, esto llevaba a un berrinche, entonces yo sé que si cedo, en ese momento va a venir la paz y ya todo vuelve a la tranquilidad. Y lo que está generando es lo que ya habíamos visto en otras lecciones, es que el hijo, la hija, entonces van viendo que, perfecto, si yo me voy a este extremo de berrinche o a este tipo de actitud, mi mamá y mi papá van a ceder. Entonces, prácticamente ahí el aceptar todo lo que son las exigencias, los caprichos, etcétera, refuerzan ese mensaje de persevera y lo vas a alcanzar, ¿no? Y está al contrario,
Debe ser una actitud en la que se deje muy claro que no se debe de reaccionar o actuar de tal manera y ser firmes, no ser manipulables ni sumisos. En Efesios 6, del 10 al 13, habla de esa firmeza. Tiene también otro enfoque, pero en el caso de la educación, pues se refiere a eso, ¿no? A tener esa posición de el papá, la mamá y tienen una autoridad y entonces esa autoridad se respeta. De no hacerlo, hermanos, las consecuencias son, como ya lo sabemos, muy graves. Vamos a la siguiente, hermano. Este punto de vivir a través de los hijos, hermanos, lleva a un nivel también de provocación de sentimientos que son de mucha, pues, de mucha ambigüedad, por así decirlo, y de frustración también. Porque en la lección muestra algunos ejemplos ahorita puse aquí el del violín porque se me quedó muy grabado, del tema de la música. De pronto, pues hay un deseo del padre y la madre de que el hijo o la hija pueda ser un músico, que aprenda a tocar algún instrumento, porque ellos siempre tuvieron la ilusión de hacerlo, o porque hay un familiar, un conocido que lo hace muy bien y entonces ellos tienen ese sueño grande que también el hijo lo haga. Entonces, lo que establecen son esos sueños y deseos en la vida del hijo o la hija. Los dejan como algo anclado ahí a que se tiene que hacer. Eh, ¿Es algo que desee el hijo o la hija? Puede ser que no, puede ser que sí, pero la realidad es que lo que quiere el hijo o la hija pasa a segundo plano o en el peor de los escenarios ni siquiera ahí les importa o no figura. Este tipo de perfil, hermanos, pues provoca sentimientos de una pues afectación en su autoestima, porque quiere decir que lo que yo necesito, lo que a mí me gusta, pues no importa, porque mi mamá quiere esto y mi papá quiere esto. También crea los sentimientos de frustración, porque algo que ellos estaban buscando, pues desarrollar como personas, no se les permite, sino se les impone otra cosa. Y cuántas veces pues no hemos escuchado incluso hasta temas cristianos, hermanos, donde se plantea el de es que quiero que sea misionero, ¿no? Entonces lo empiezan a poner en cosas de misiones y demás. Pues es la voluntad de Dios la que finalmente se debe hacer, hermanos, no la voluntad del papá o la mamá en la vida del hijo. Existe mucho efecto en que demeritan los logros de sus hijos en algo que sí les gusta, porque están enfocados en que se logren lo que ellos quieren para sus hijos, ¿no? Todo lo que quizá quisieron hacer y no lograron, lo esperan lograr a través de los hijos, cosa que está muy mal, no debe ser así. Dice este pasaje en Filipenses 2, 3 y 4, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio. Entonces aquí la petición y la oración de los padres y las madres pues debe ser de poner en las manos de Dios esos planes que tienen para sus hijos, pero que sean para la voluntad hecha o que se realice de Dios y no de ellos en la vida de sus hijos. Vamos a la siguiente, hermana. El caso de los padres indiferentes, pues es el opuesto a aquellos que están totalmente protectores, ¿no? Y controladores. Es muy común, hermanos, que la presión del día a día pueda llevar a un cansancio, a un agotamiento a la mamá y al papá, y entonces ante ciertas situaciones del hogar, pues se muestran indiferentes. Esto es entendible, que es quizá un día, 2 días, algunas veces pase, porque va a haber esa respuesta de bajo rendimiento, por así decirlo, de los papás y las mamás ante lo que esté pasando en la familia, pues por cansancio o por alguna otra situación. Pero no debe ser una constante, hermanos. Aquí habla de indiferente cuando ya es una total ausencia de la presencia en actividades, en convivencia, en conversaciones. El perfil de los padres que son indiferentes toman esta posición de dejo que él decida, dejo que él haga, que él vaya haciendo su vida, no lo voy a forzar, no, se escudan mucho en el de yo no voy a obligarlo a, ¿no? ¿Cuántas veces pues no hemos escuchado de que de pronto quieren ser como los amigos de los hijos y pues van así como, si él quiere que lo haga, es por su bien, él lo decide, él lo quiere. Entonces van creando ese sentimiento, provocan ese sentimiento en los hijos de no tengo una guía para dónde ir, entonces voy como solito en el camino y no hay una disciplina, no hay una instrucción que les permita ir avanzando de manera segura.
Dejar que los hijos tomen decisiones cuando no están preparados para ello, hermanos, es igual a ponerlos en el más alto riesgo que puedan tener. Vemos cuántas historias en el día a día de que la indiferencia de los papás respecto a la vida de los hijos lleva a fines en que los hijos terminan en las drogas, en malas compañías, metiéndose en problemas, acciones que definitivamente van a tener un impacto para toda su vida. Entonces, dejarlos que los hijos hagan lo que quieran por el tema de yo lo dejo que sea libre, mostrarse indiferentes, ni me enoja ni me alegra, simplemente que él vaya por la vida. Entonces lleva a que los hijos pues tomen esas malas decisiones, ¿no? Aquí dice en Efesios 6:4, dice criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Si ya tienen hijos, hermanos, o tienen hijas, pues no sean indiferentes. Ya el Señor los bendijo con eso y tienen que pues responsabilizarse de ellos. Es muy importante que si fuera un caso de indiferencia porque hay algún tema de salud, hermanos, de enfermedad, los papás también se deprimen, las mamás también se deprimen, pueden tener un proceso muy, muy difícil de estrés o de situaciones de enfermedad, es importante que lo puedan atender, porque si se quedan constante con esa indiferencia, ya cuando quieren recuperar la atención, el cuidado de los hijos, va a ser demasiado tarde. Vamos al siguiente, hermana. Tradicionalista y lo cultural. La parte de tradición, hermanos, en muchos temas familiares se va instruyendo, se va enseñando que tal situación nosotros la hacemos en tal día, es así, son estas las cosas que hacemos y no hay nada más fuera de eso. Tenemos que hacerlo siempre así. Cuando van creciendo los hijos y se van dando cuenta que fuera de ese núcleo familiar hay otras actividades, hay otras maneras de hacer las cosas, pues viene este choque entre lo que yo tradicionalmente hacía y lo que los demás hacen. El ser muy tradicionalista y hacer las cosas por un tema cultural lleva a una provocación de muchos sentimientos también en los hijos de desconcierto, de frustración. Y es importante, hermanos, que no caigamos como familias que somos parte en hacer las cosas por tradición. Aquí en Mateo 5:9 le voy a pedir a la hermana que nos ayude a leerlo. Nuevamente es el tema de los fariseos, pero si me ayuda a leerlo, nos mencionan muchas veces en la Biblia, hermanos, cómo desde el punto de vista también, pues espiritual, las cosas se tienen que enseñar, se tienen que compartir para que se aprendan entendiéndolas, no nada más por la tradición o porque es una actividad que siempre hacemos. Se me viene a la mente, aunque no estaba ahí en el ejemplo, el tema de la celebración de la Navidad. Es muy importante, hermanos, que nosotros tengamos todos claro el por qué celebramos la Navidad. No que sea un tema tradicional mundano de, es el día de los regalos, o es el día de la comida, o es el día de la fiesta. No, sino es un tema que debemos entender desde el punto de vista espiritual. Entonces, los papás que de pronto llenan la vida de los hijos por puras cosas de tradiciones, por temas también culturales, pues van creando una situación de confusión para los hijos a futuro, porque se van a llevar a un ambiente donde las cosas pueden ser diferentes. Y puede el peor escenario es en lo espiritual, hermanos, que ellos no acaben de entender cuál es el significado de muchas cosas que hacemos como ya hijos de Dios, no por tradición, que no debemos de hacerlas porque es la actividad que siempre hacemos ya tradicionalmente, sino que se haga por el entendimiento. Si ya lo tiene, hermana, vamos a leerlo. Sí, Mateo 15:9 dice, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Gracias, hermano. Y bueno, pues para trabajar, hermanos, es ese tema de lo que se enseñe, lo que se instruya, sea con convencimiento y de acuerdo a la voluntad de Dios. Mostrar el significado real de las cosas y pues ahora sí que estar asegurando que también se comprenda ese significado. Vamos a la siguiente slide, hermanos. El omnisciente y presumido, el perfil de un padre y una madre que se cree saberlo absolutamente todo. ¿Qué es lo que va a provocar? Lleva a provocación a la ira, a la frustración, a los hijos,
al descontento, porque antes de que se sepa qué fue lo que sucedió en un evento, el papá ya lo sabe, la mamá ya se explicó qué fue lo que sucedió y ellos ya tienen toda la historia armada. Entonces ya ellos han concluido qué es lo que se tiene que hacer y cuál es el castigo o cuál es la siguiente cosa que realizar, ¿no? El perfil de creer que se sabe todo, hermanos, lleva a que los hijos y las hijas callen cuál fue la situación real. Se vuelven temerosos de exponer sus sentimientos y describir lo que ha sucedido, porque no tiene un caso hacerlo cuando pues la mamá y el papá prácticamente ya vienen con el juicio hecho y ya dictaminado cuál es el siguiente paso, ¿no? Es muy triste para los hijos el que de pronto estén en unas situaciones en las que ellos aparecen como quizá culpables y que ni siquiera se dé ese espacio para poder defenderse, ¿no? O decir las cosas como sucedieron. En Proverbios 18:13 dice, al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Entonces es muy, muy importante, hermanos, estar conscientes, y no solamente en este caso de los padres y los hijos, sino en general, hermanos, el creer saberlo todo, el por no escuchar, el no tener ese tema a ver, me entero bien y luego opino y luego juzgo y luego declaro algo, es muy importante tenerlo en cuenta. La parte de presumido viene de este efecto que de pronto tienen las personas que parecen saberlo todo. Explican que una situación se presentó por tal y tal razón y ellos lo conocían. O sea, ellos prácticamente se sienten como adivinos, ¿no? Entonces, esto en el tema familiar, en el ámbito de la relación entre los hijos y los padres, pues lleva a un sentimiento de, pues ni me esfuerzo mucho porque ya prácticamente estoy en juicio, ¿no? Ya se tuvo ahí la decisión, ya mi papá y mi mamá ni siquiera se enteraron, sino ya ellos dijeron que pasó esto. Y entonces, pues viene mucho el tema de la desconfianza también, ¿no? ¿Qué es lo que hay que trabajar? Deben dejar de creer que conocen todas las intenciones de sus hijos e hijas, hermanos. Escúchenlos. Solamente Dios conoce los corazones. Entonces, antes de ustedes ya definir qué fue lo que pasó, de decir toda la historia, escuchen. Dice el pasaje, así que no juzguéis algo antes de tiempo. Eh, Vamos a la siguiente, hermano. El poco afectuoso. Hace tiempo, hermanos, vimos una clase en la que hablábamos del tema geográfico, pensando en las diferentes culturas y sociedades que hay, cómo dependiendo mucho de la región puede ser que una sociedad sea más expresiva, hablando en lo emocional, y otras no tan expresivas, cómo se expresa el afecto de una u otra manera. Y cuando estaba leyendo esta parte de la clase, se me vino este recuerdo porque una situación, hermanos, es que por la manera en que crecimos, hablando de cultura, se tenga la expresión de afecto de cierta manera y otra que de plano no mostremos afecto de ninguna forma, ¿no? Los papás y las mamás que son poco afectuosos están causando un daño en los hijos y las hijas sumamente grave porque se van a topar con una sociedad en la que la muestra de afecto se va a dar de muchas maneras y muchas van a ser muy emotivas y de manera cariñosa y de manera muy emocional. Y el no tener esa manera de expresar ni siquiera con una palabra, ya olvidemos los abrazos o los besos, sino ni siquiera la palabra de hijo, hija, mamá, papá, te amo, es un tema que sí hay que revisarlo, hermanos. Aquí puse esta imagen de la familia y con un sello ahí, un signo de prohibido, porque pareciera que de pronto en algunas familias el expresarse afecto o el demostrarse de alguna manera el amor que se tienen, pues es algo cotidiano, ¿no? Es como está prohibido. Hay muchos, a mí me llama la atención cuando en las familias no se dicen
oye, mamá, papá, te amo, oye, hijo, hija, te amo, sino se dicen, te quiero, solo te quiero. Y es que hasta la canción dice, hermanos, querer y amar no es igual. Entonces, es un tema que de pronto tiene mucho impacto porque los padres poco afectuosos tiene que ver mucho con el carácter, como lo decimos, pero hermano, si usted nunca le deja saber a su hijo o a su hija que lo quiere, que lo ama, que lo admira, va creando en ese ser, pues, unos sentimientos muy contradictorios en cuanto a qué es el amor y qué es el afecto y cómo se muestra el cariño, ¿no? Muchas veces, de verdad, los padres que no muestran nada, puede ser porque su carácter viene de formación con cero afecto. O sea, no hubo expresiones de amor, no hubo abrazos, no hubo celebraciones, no hubo nada que fuera muy emotivo y entonces siguen con ese patrón. Pero el hecho de que usted haya crecido con eso no quiere decir que tenga que seguir así con sus hijos. Entonces tiene que trabajar, hermano, hermana, en que esa parte emocional usted la desarrolle por el propio bien suyo y de su hijo o su hija. Hay personas que conocemos que no han tenido un encuentro con nuestro Salvador, que tienen esta manera de ser, ¿no? Se muestran egoístas, son antipáticos, son fríos, son alejados, pero cuando viene al conocimiento de nuestro Salvador, esto cambia. Cambia, ¿por qué, hermanos? Porque conocen el amor de Cristo. Entonces, ciertamente, cuando ya conocemos a Cristo, no quiere decir que todos vayamos a hacer un tarro de miel, así derramando miel por todos lados, pero sí que nosotros vamos a ser capaces de mostrar el amor y el afecto hacia los demás. Entonces, en el caso de los padres y los hijos, dice este pasaje, bueno, que puse aquí al final, en primera de Juan 3:18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Que cuando usted muestre afecto, hermano, de la manera que usted muestre el afecto, o usted, hermana, lo haga, pero de corazón, lo haga de verdad. Vamos al siguiente, hermana. Y ya para terminar, hermanos, está que es el de preocupados por demasiadas cosas. En el día a día, hermanos, pues hay muchísimas actividades que realizar. La verdad es que ahora hay que hacer mucho para sobrevivir. Quizá tienen dos trabajos o tienen muchas actividades que les permiten pues tener el sustento en su casa. Pero también hay otras actividades, hermanos, que de pronto las hacemos pues solo por llenar nuestra agenda, ¿no? Y en el caso de los padres y las madres que se preocupan demasiado por las cosas, son aquellos que tienen una agenda o un día lleno de actividades que de pronto todas pueden ser útiles, todas son para bien de la familia, pero no todas son tan indispensables como para robarle el tiempo que pueda tener usted de convivencia, de platicar, de interesarse, simplemente de un momento de compartir los alimentos juntos, conversando. Hay que tener cuidado, hermanos, cuando se trata del tiempo, porque este es un recurso no renovable. Una vez que ya se pasó el día, usted tiene una oportunidad al día siguiente, pero aprovéchela bien, porque si no, pues va a pasar otro día sin tener esa convivencia con la familia. De pronto, les voy a poner un ejemplo, hermano, nada más para que me gustó mucho este ejemplo. Unos personas que estaban en una entrevista de radio le preguntó uno al otro bueno, ¿qué edad tenían sus papás? Mencionó que pues tenía 85 años uno y la mamá tenía 80 años, ¿no? Pues ya son grandes y son grandes. ¿Y cada cuándo los ven? No, pues 1 o 2 veces a la semana. ¿Y cuántos años más cree que puedan vivir sus papás? No, pues yo espero que unos 10 años, unos 15 años. Bueno, si se da cuenta que si usted nada más los va a ver 2 veces al año, o sea, le quedan como unas 10 veces cuando mucho de verlos. Y la persona que estaba siendo entrevistada, pues se quedó como triste, ¿no? Porque analizándolo es un tiempo valioso, hermanos. Si usted se satura el día con actividades porque son importantes, no cabe duda, pero está dejando de lado la convivencia familiar, créame que la factura va a ser muy, muy alta en costo después. No se va a poder recuperar. Esto de que los papás ya siendo grandes quieran pasar días con los hijos, cuando de chicos los ignoraron por años completos, pues va a estar bien difícil que lo logren. No imposible, pero sí difícil. Entonces, vale la pena, hermanos, que se ponga mucho foco en esto de qué es lo que está preocupándole en el día a día de sus actividades y ponga el peso, la importancia en lo que debe de ser. Dice Efesios 5:15-16, mirad pues con diligencia
aquí intercambié las letras, cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Ahí también. Bueno, vamos a tener este mensaje, hermanos, como algo que en el día a día nos pongamos a meditar y que podamos aprovechar, pues, sabiamente el día que el Señor nos está regalando. Creo que con esta terminamos, hermanas. Solamente coloqué una después para preguntas, si mal no, sí, para pensar. Este ejercicio, hermanos, yo creo que puede ser una conjugación de varios perfiles, los que de pronto a lo largo de su vida como papá o como mamá pueden tenerse, ¿no? Las cosas van cambiando y usted de pronto puede tener más o menos estrés de su trabajo o algo y puede estar quizás sesgando hacia alguno de estas situaciones que vimos. Pero póngase en las manos del Señor, hermanos. Ya que le dio el Señor la bendición de ser padre o madre, pues póngase en las manos del Señor. Y pues es un gran trabajo, mucha responsabilidad, así que vale la pena que tenga en cuenta estas preguntas. ¿Qué puede provocar a ira a un niño o un adolescente? En su familia, usted sabe pues, las edades de sus hijos, sabe qué es lo que les acontece. Entonces puede hacer este ejercicio de preguntarse qué es lo que le provoca ira. Después también puede preocuparse con otros temas, pero la siguiente pregunta, ¿cuáles son o pueden llegar a ser los problemas en su modo de criar a sus hijos? De esto que estuvimos platicando, pues también hay varias cosas que pudieran estar ya detectándose en el educar de los hijos, entonces vale la pena que ahí lo pueda pues meditar. Y la última, ¿cuáles cosas específicas necesita dejar de hacer y cuáles comenzar a hacer en cada una de las cosas antes mencionadas? En la lección de hoy, hermanos, pues no la vimos mucha profundidad, pero yo ruego al Señor que haya quedado en sus corazones y que puedan identificar si ustedes están de pronto en alguna de estas situaciones de perfiles. Hermanos, pidan ayuda al Señor, que les ayude a cambiar ese carácter o esa situación que se está presentando, porque el impacto es en algo que es muy importante, la vida de sus hijos. Entonces, vale la pena, hermanos, que lo mediten. Si el primero era el del orgullo. Hermanos, no hay que ser orgullosos. Si tenemos, porque lo sabemos, tenemos un chorro de defectos, pero si tenemos algo que está impactando tanto la vida de otro ser que son sus hijos, sus hijas, pues vale la pena modificarlo. Entonces, pues les invito, hermanos, a que si hay algo que ustedes detecten, pónganlo en las manos del Señor y Él, con su amor infinito, les va a dar la sabiduría y las herramientas para cambiar. Pongan en las manos de Dios a sus hijos, a sus hijas, todos los días, hermanos, y pues el Señor será de gran bendición para ustedes y para su familia. Con esto terminamos, hermanos, y les pedimos que, bueno, pues vamos a escuchar un aviso quizá más adelante ya de cómo van a seguir siendo las clases, pero les pedimos que sigan pues acompañándonos. Es de mucha edificación, hermanos, fuera de nuestra escuela dominical, pues hay mucha información, pero esta, hermanos, pues se prepara con mucho amor con la ayuda de nuestros hermanos de la educación, de la Comisión de Educación, y bueno, pues es importante para todos que lo tengamos siempre presente y pongámonos en las manos del Señor, hermanos. Voy a hacer una oración y después les doy la palabra a nuestra hermana Paula. Gracias, Padre, por este día. Gracias por tus bendiciones, Señor, y porque tú eres un Padre amoroso que nos guía. Gracias, Señor, porque en esta infinita misericordia que tú muestras a nuestros hermanos que son padres y madres, les das la oportunidad, Señor, de tener en sus manos pues esos tesoros que tú les has bendecido, con los que les has bendecido. Y también, Señor, sabemos que ellos tienen tu ayuda y tu auxilio para poder educarlos, guiarlos conforme es tu voluntad. Te ruego, Señor, que ante todo no haya orgullo en los corazones de mis hermanas, de mis hermanos, y puedan ellos reconocer si es que hay alguna falla en su actuar hacia sus hijos. Ten tú, Señor, esa paciencia, ese amor para con ellos, para poder, pues, guiarles, Señor, a que puedan tomar el camino correcto en la educación de sus hijos. Gracias, Señor, por la bendición de seguir aprendiendo de tu palabra. Nos ponemos en tus manos. En Cristo Jesús lo pido. Amén. Amén. Pues muchas gracias, hermana Raquel, por este tiempo que usted se tomó en
presentarnos esta clase de mucha edificación. Ciertamente no es nada fácil ser padre y pues si nos ponemos a analizar esto, creo que muchos de nosotros hemos caído en estas situaciones alguna vez, pero como dice la hermana, nos comentó, podemos cambiar nuestros errores de acuerdo a la palabra del Señor. Gracias al Señor porque tenemos nuestro manual de vida, ¿verdad? Que nos ayuda para poder cambiar lo que estemos haciendo mal. Y como también nos comentó la hermana, el tiempo ya no se recupera, entonces analizar esto y si estamos descuidando algo, mis hermanos, pues pongámonos a trabajar de acuerdo a la voluntad del Señor y valoremos todo lo que el Señor nos da. Y si nos ha dado hijos es porque pues somos capaces de poderlos educar y llevar por su palabra. El Señor nos capacita por medio de su palabra. Y pues muchas gracias por todo este tiempo que nos estuvieron acompañando de manera virtual para poder escudriñar la palabra del Señor. Esta es nuestra última clase. El curso no se terminó, faltaron como 2 temas más, pero nuestra hermana Noemí Luna, que es ahora la encargada del Ministerio de Educación Cristiana, nos pide que pues ya de manera presencial estemos en la iglesia el próximo domingo para tomar ya nuestras clases de manera presencial y va ella a dar temas que nos hagan reflexionar sobre la importancia de la escuela dominical. Entonces estemos atentos, hermanos. Yo sé que va a ser pues un poco complicado o difícil ya estar de manera presencial porque pues ya estábamos acostumbrados a cierto horario, ¿verdad? Pero creo que el Señor nos ha dado su amor de una manera tan grande que pues nosotros podemos corresponder de la misma manera y estar esforzándonos para estar en la iglesia, en el templo, perdón, en tiempo y forma para poder atender nuestras clases. Les animamos a cada uno de ustedes que se sigan preparando porque pues el estar en la palabra del Señor para seguir creciendo espiritualmente es para toda la vida. El tiempo que el Señor nos permite estar en esta tierra es para seguirnos preparando en su palabra y crecer espiritualmente. Entonces les esperamos, mis hermanos, y muchas gracias por el tiempo que tomaron de estar aquí. Que el Señor les bendiga. Hasta luego. Gracias, hermana.